Generar ingresos pasivos suena al sueño perfecto. El no tener que trabajar y aún así generar ingresos para cubrir nuestros gastos. Suena a que no puede haber absolutamente nada malo con esto. Pero en este video no solamente te voy a contar sobre 4 herramientas que tienes disponible para poder generar estos ingresos pasivos, sino que te voy a dar una muy importante advertencia que tienes que tomar en cuenta antes de ponerte a generar estos ingresos pasivos. Este video es patrocinado por mi curso de finanzas personales que cubre todo lo que debemos aprender sobre finanzas en la escuela, incluyendo un módulo sobre cómo generar ingresos tanto pasivos como a través de internet. Y por año nuevo tiene 50% de descuento utilizando el cupón 2026. En las que está ahí abajo en la descripción. Entonces, ¿quieres generar ingresos pasivos? Por supuesto que quieres generar ingresos pasivos, no tener que trabajar y aún así tener con qué cubrir tus gastos. Pero antes de mostrarte algunas formas que tienes disponible para hacerlo, es bien importante que tengas lo siguiente presente. Si vas a generar ingresos pasivos, esto es completamente incompatible con el famoso interés compuesto. Porque esencialmente tener ingresos pasivos significa tener una inversión que genera cierto interés y ese interés lo utilizas para cubrir tus gastos. Completamente lo opuesto del interés compuesto, que es cualquier interés o rendimiento que tenga tu inversión, la reinviertes para que ese mismo interés genere más interés y así sucesivamente. Entonces son opuestos completamente. Esto quiere decir que tienes que elegir entre generar ingresos pasivos o tener un alto crecimiento de tu patrimonio en el largo plazo. Entonces, las herramientas que te voy a compartir en este video son excelentes para algunas situaciones en donde ya necesitas de generar ese ingreso. Por ejemplo, precisamente ya en tu retiro, ya cuando has juntado suficiente dinero durante tu carrera y ya quieres depender de lo que has juntado, entonces, excelente. Ya no necesitas crecimiento, ahora necesitas del ingreso pasivo. O, por ejemplo, cuando has recibido una herencia y quieres que esa herencia de cierta forma te genere ingreso pasivo, como una especie de ayuda de esa persona que te dejó la herencia para ayudarte con tus gastos todos los meses. O cuando quizás desafortunadamente por un fallecimiento o una invalidez has recibido la suma asegurada de un seguro de vida y entonces ahora necesitas de ese ingreso para proveer de cierta estabilidad o reemplazar un ingreso que antes recibías. Así como algunos otros escenarios en donde de nuevo ya necesitas de ese ingreso pasivo y estás consciente de que el utilizar ese ingreso para cubrir tus gastos significa decirle adiós al interés compuesto. Pero entonces hablemos de cómo generar, por ejemplo, 10,000 pesos completamente pasivos todos los meses con algunas herramientas que tienes disponible. Para empezar, es útil el saber calcular cuánto dinero debemos de juntar para poder generar esa cantidad de ingreso pasivo. En nuestro ejemplo, 10,000 pesos. Y la fórmula es la siguiente. Tendrás que multiplicar esos 10,000 pesos o cualquier ingreso pasivo mensual que quieres generar por 12 para saber cuánto ingreso anual tienes que recibir. Y eso dividirlo entre el interés o el rendimiento que una inversión te va a generar. Por ejemplo, si encuentras una inversión que te genera 8% de rendimiento anual, entonces tendrás que dividir 120,000 entre 0.08 y encontrar que necesitarías 1.5 millones de pesos invertidos en este instrumento para que ese 8% de rendimiento que te genere sea el equivalente a esos 10,000 pesos mensuales. Sea que la inversión te pague precisamente de forma mensual, o quizás 30,000 trimestrales, o 60,000 semestrales, o 120,000 anuales. Con esta fórmula entonces, cualquier opción que encuentres allá afuera ya sabes cuánto vas a necesitar juntar para generar la cantidad de ingreso pasivo que necesitas. Claro, no cualquier inversión es buena para generarte este ingreso pasivo. Entonces hablemos de 4 opciones que vas a poder encontrar allá afuera que realmente pueden ser útiles en estos escenarios, en donde quieres generar ingreso pasivo. Y la primera de ellas, siempre por defecto, son los bonos que emite el gobierno federal en México, que te permiten prestarle dinero precisamente al gobierno federal a diferentes plazos tan cortos como 3 años o tan largos como 30 años. Y durante ese plazo que tú contrates, durante todo el plazo, te van a pagar una tasa predefinida, definida desde el inicio. Si, por ejemplo, tú compras unos bonos a 10 años que te prometen 8% anual, entonces, por los 10 años completos, cada año te van a pagar 8%. Aunque más específicamente te van a pagar esa cantidad dividida entre 2 porque hace el pago de forma semestral. Además, al vencer el plazo, en nuestro ejemplo 10 años después, te dan el último interés del último semestre y te regresan el dinero
que invertiste al inicio. Son una excelente opción para generar ingreso pasivo precisamente por esto, porque ya está predefinido desde el inicio cuánto te van a pagar y así lo van a hacer puntualmente cada semestre durante todo el plazo que contrates. Si quieres utilizar estos bonos, puedes encontrarlos en cetesdirecto.com. Sin embargo, no siempre vas a encontrar todos los plazos, que son ofrecidos a 3, a 5, a 10, a 20 o a 30 años, y normalmente conforme mayor sea el plazo, mayor tasa de rendimiento vas a encontrar. Pero no siempre vas a encontrar todas las opciones, porque no todas las semanas se subastan todos los plazos disponibles. Más bien, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publica cada trimestre un calendario de subasta de estos valores y de varios otros. Lo que tú vas a tener que hacer entonces es buscar algo como esto: el programa trimestral de subastas de valores gubernamentales para el trimestre en el que sea que estés viendo este video. Por ejemplo, está siendo publicado el video en el cuarto trimestre de 2025, entonces es el calendario, es el programa disponible en este momento. Pero antes de que empiece enero de 2026, se publica el del primer trimestre de 2026. Y antes de que empiece abril, se publica el del segundo trimestre de 2026. Y así sucesivamente. Cualquier trimestre en el que tú te encuentres en este programa, vas a encontrar esta tabla. Y vas a tú buscar esta inversión fija de largo plazo, que son los bonos M de los que estamos hablando. Y los vas a encontrar aquí listados: M3 para los bonos M a 3 años, M5 para los bonos M a 5 años y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando se está publicando este video, se están subastando los bonos M a 5 años. Y la siguiente semana se van a subastar los bonos M a 30 años, y después a 10 años, y después a 3 años. Y así en los calendarios encontrarás en qué semana vas a tener que tú entrar a CETES Directo para encontrar los bonos al plazo al que tú los quieres contratar. Ahora, la tasa que tú vas a poder contratar no se define precisamente hasta el día de la subasta, como para saber qué tasa te van a prometer durante todo el plazo que tú vas a contratar. Para darte una idea, siempre puedes ir a mi página inflacion.com.mx, a la sección de invirtiendo, para encontrar históricamente cuánto han estado pagando los bonos. Por ejemplo, al momento de grabar este video, las tasas más recientes de los bonos a 3 años fueron de 7.75%. Siguiendo nuestra fórmula, eso significaría que tendríamos que invertir 1.548.387 pesos con 10 centavos para que ese 7.75% equivalga a 10,000 pesos mensuales. Que de nuevo, todos los bonos a cualquier plazo pagan de forma semestral, lo que significa que más bien te depositarán semestralmente 60,000 pesos. Será cuestión tuya de administrar eso a lo largo de los siguientes 6 meses. Pero como decía, entre mayor sea el plazo que tú contrates, normalmente encontrarás una mayor tasa. No siempre es el caso, pero normalmente es así. En este momento, por ejemplo, la tasa más reciente a 5 años fue de 8.66%, significando que solo necesitarías 1.385.000 pesos para generar esos 10,000 pesos mensuales de ingreso pasivo. A 10 años estuvo una tasa de 8.96%, entonces necesitarías menos para generar la misma cantidad. A 20 años 9.27% y a 30 años 9.4%. Aún una excelente tasa, sorprendentemente, incluso cuando recientemente hemos visto bajada tras bajada tras bajada en las tasas de referencia. Lo que significa que en estos bonos a 30 años podrías garantizar durante 30 años con meter 1.276.000 pesos, un pago de 10,000 pesos mensuales, o vaya, 60,000 semestrales, no importa qué pase, durante 30 años. Y al final de los 30 años, te regresan tu 1.276.595 pesos. El problema, por supuesto, es que esos 60,000 pesos en 2025 o 2026, pues son los 60,000 pesos que ya sabes cuánto es, porque los estás viviendo en este momento. Pero ¿qué tal en 30 años? Si es que tú contratas esos bonos a 30 años. En 2056, esos bonos te van a seguir pagando los mismos 60,000 pesos semestrales, 10,000 pesos mensuales. Pero por supuesto te van a alcanzar para muchísimo menos por toda la inflación que se ha acumulado en esos 30 años. Y no solo eso, sino que al final de esos 30 años que te regresan ese 1.276.000 pesos, pues lo mismo, va a seguir siendo la misma cantidad, pero va a alcanzarte para muchísimo, muchísimo menos.
bonos. Quizás esto te empieza a dar una idea de por qué esto es completamente incompatible con el interés compuesto. Si hubieras utilizado todos estos intereses que te pagaban, los 60,000 semestrales, y los hubieras reinvertido, quizás en los mismos bonos o en cualquier otro instrumento, hubiera generado interés compuesto y 30 años después tendrías muchísimo más dinero. Pero como te lo fuiste gastando, todos los semestres esos 60,000 pesos se iban a tus gastos, pues terminas con la misma cantidad que ahora vale menos. Entonces por eso te decía, completamente opuestos, incompatibles entre ellos. Total que los bonos son esta primera opción, súper estable, todos los semestres te van a depositar durante todo el plazo que tú hayas contratado, pero tienen esa desventaja de que la inflación, sobre todo conforme más largo sea el plazo que contrates, pues va a hacer sus estragos, va a hacer que tu ingreso cada vez alcance para menos. La alternativa es utilizar a la segunda opción de esta lista, que son los UDI bonos. Que los UDI bonos funcionan prácticamente igual que los bonos M que acabamos de ver. Los encuentras también a través de CETES directo, los encuentras también a 3, a 10, a 20 o a 30 años. También pagan intereses semestrales, tal como los bonos, y también encontrarás en el mismo calendario de subastas de valores el calendario de sus subastas. Por ejemplo, en este momento lo encontrarás como S3, S10, S20 y S30, se refiere a estos UDI bonos, que se irán subastando a 30 años esta semana, a 3 años la siguiente, a 10 la siguiente y a 20 la siguiente. Y además, tal como los bonos también, al final del plazo te van a regresar tu dinero. La gran diferencia es que, al contrario de los bonos, cuando tú compras UDI bonos, inmediatamente se transforman o se hace la conversión de pesos a UDIs. Y las UDIs o unidades de inversión cambian su valor, van subiendo su valor conforme se va acumulando la inflación. Lo que significa que esencialmente los UDI bonos te están protegiendo completamente de cualquier cantidad de inflación que haya durante el plazo que tú contrates. Así sea de solamente 2% anual, o sea de 5 o de 6 o de 10% anual, estos UDI bonos te están protegiendo completamente de eso. Por lo mismo, sin embargo, podríamos pensar que corren menos riesgo que los bonos, y como sabemos, en el mundo de las inversiones, a mayor riesgo, mayor rendimiento te tienen que pagar. Si los UDI bonos corren menos riesgo, porque no corren riesgo inflacionario, te van a ofrecer menos tasas que los bonos normales. Por ejemplo, las tasas más recientes al momento de grabar este video son las siguientes. Para los UDI bonos a 3 años, la tasa es de solamente 4.19%. Comparada con el 7.75% de los bonos, parece de risa. Eso significaría que si tú quieres empezar a generar 10,000 pesos mensuales pasivos con estos UDI bonos, tendrías que juntar más de 2.8 millones, comparados con los solo 1.5 o 1.55 millones de los bonos normales. A 10 años solamente pagaron 4.44%, a 20 4.55% y a 30 4.72%. Entonces, en cada una de las opciones necesitarías muchísimo más dinero para generar la misma cantidad que los bonos. Excepto que esos 10,000 mensuales, 60,000 semestrales, los 120,000 al año, solo sería el primer año. A partir del segundo ya te estarán pagando más porque se habrá acumulado cierta inflación. Por ejemplo, si durante ese año se acumuló un 5% de inflación, recuerda que desde el principio tus pesos se convirtieron a UDIs, lo que quiere decir que tus UDIs ahora valen 5% más, lo que quiere decir que ahora el 4.19% o el 4.44% o la tasa que hayas contratado se calcula sobre ese nuevo valor ahora superior, lo que quiere decir que ahora te paga más de 60,000 semestrales. Para que esto quede muchísimo más claro, vamos a ver el siguiente ejemplo. Imagina que vas a contratar bonos o UDI bonos a 30 años. Sabes que el plazo es a 30 años, pero quieres saber cuál te conviene más. Si nosotros vemos la tasa más reciente, de los UDI bonos solo fue de 4.72, de los bonos 9.4. De entrada parece ser que los bonos nos convienen más. Digamos que solo tenemos 1.3 millones. Esos 1.3 millones con los bonos, nota que desde el primer año ya nos están garantizando por ahí de esos 10,000 mensuales, que son 122,000 anuales, que de nuevo se pagan de forma semestral. Entonces por ahí de 61,100 cada semestre. Con los UDI bonos nos alcanzaría solo como para la mitad. En lugar de 60,000 semestrales son más bien como 60,000 anuales. Entonces, de entrada parece que los bonos llevan gran delantera.
Pero ahora imaginemos que se va acumulando inflación de 3.5% anual, que es una inflación relativamente estable. A partir del segundo año, nota que los bonos nos siguen pagando exactamente lo mismo, porque siempre nos van a pagar la misma tasa sobre la misma inversión inicial. Pero los UDIbonos, acuérdate que van subiendo su valor. En este caso, su valor, después de un año, es 3.5% más alto, porque se acumuló la inflación. Al calcularse los intereses entonces, ya han subido de 63.500 a 65.700. Y así, año tras año, los UDIbonos cada vez te van a pagar más, mientras que los bonos siempre te van a estar pagando exactamente lo mismo. Si vemos todo el plazo contratado de los 30 años, al final, los UDIbonos te habrán pagado intereses, esos que te pagan cada semestre, acumulados de casi 3.3 millones de pesos. Pero los bonos de más de 3.6. Sin embargo, la enorme diferencia es que al final del plazo, los bonos te regresan tu 1.3 millones inicial. Los UDIbonos, acuérdate que desde el principio se convirtieron a UDIs. Entonces al final del plazo, cuando se vuelven a convertir a pesos, con esa inflación de 3.5% que vimos, ahora valen 3.6 millones de pesos. No estoy diciendo que uno sea mejor que otro. Claramente al principio los UDIbonos no te habrían alcanzado para lo que necesitabas, pero espero que este ejemplo te ayude a entender la diferencia y que en tu caso puedas entender de mejor manera cuál te conviene más. Definitivamente, entre mayor largo sea el plazo que tú quieres ese ingreso pasivo, mejor van a ser los UDIbonos. Si solamente son 3 o 5 años, pues la inflación acumulada no será gran diferencia, pero también con los bonos desde el inicio una menor cantidad de dinero invertida te genera mayores intereses. Supongo que todo es cuestión de qué tanto ingreso necesitas y qué tanta paciencia puedes tener con la inflación. Ahora, la tercera opción de la lista para generar ingresos pasivos son los bienes raíces. Sin embargo, no estamos hablando de poner un Airbnb o de rentar tu segundo departamento o de invertir millones y millones en oficinas o en edificios, ni nada por el estilo, porque eso no, para empezar, no sería pasivo. Tendrías que de cierta forma tener cierta administración, al menos unas horas a la semana quizás, o el andar buscando inquilinos para cobrarles renta, el andar administrando las propiedades, el andar haciendo mantenimiento o cosas por el estilo. Eso pues es, digamos que semi-pasivo, pero no es completamente pasivo, que es de lo que se trata este video. Lo que sí puedes hacer para generar ingreso completamente pasivo, que no requiera de un solo minuto de tu tiempo a través de bienes raíces, es utilizar los fideicomisos de inversión en bienes raíces que existen en México, las FIBRAs. Estos fideicomisos son una especie de empresas que están administrando diferentes propiedades y son los empleados de las empresas quienes hacen la administración y hacen el cobro de rentas y por supuesto se quedan parte de las rentas para cubrir gastos, etc. Pero como fideicomisos tienen la obligación para empezar de repartirte 95% de sus utilidades. Y además tú puedes comprar, llamémosle acciones de estos fideicomisos para volverte beneficiario del fideicomiso. Lo que quiere decir que esas utilidades que el fideicomiso genere te las tienen que repartir a ti, al menos lo que te corresponda según cuántas acciones tienes. En el caso de estas fibras, normalmente este reparto de las utilidades que genera el fideicomiso se llevará a cabo cada trimestre, aunque hay algunas opciones que lo hacen cada mes. Si te interesa invertir en estos fideicomisos, tendrás que buscar alguna de las opciones disponibles en México y comprar sus acciones a través de cualquier casa de bolsa como GBM o Actinver o Cúspide o la que sea, en donde encontrarás acciones de estos fideicomisos literal a veces desde solamente 5 pesos. Claro, 5 pesos no van a ser suficientes para generarte un buen ingreso pasivo, entonces veamos un ejemplo para darnos una idea. Algo bien importante, sin embargo, es que con el ejemplo que vamos a ver y con cualquier fibra y con cualquier bien raíz hay menos estabilidad que con los bonos o con los UDIbonos, en donde ya desde el inicio sabes exactamente cuánto te van a pagar y cuándo te van a pagar. Con las fibras sí, más o menos sabes cuándo te van a pagar porque es cada trimestre, pero no sabes exactamente cuánto. No solamente puede ser el caso de que los inquilinos de pronto no puedan pagar las rentas que debían de pagar, o que de pronto por varios meses alguna propiedad se quede sin rentar, sino que además el valor de las propiedades puede variar constantemente. Entonces hay muchísima más volatilidad
comparada con la volatilidad de cero que hay en los bonos o los UDIbonos. Tuvimos el ejemplo de Fibra 1, que es la fibra más grande en México, que administra 615 propiedades. Nota las rentas que ha repartido recientemente, de 60 centavos hace un mes, de 57 centavos en agosto, 55 centavos en mayo y así sucesivamente. En este momento, una acción de Fibra 1 ronda los 27 pesos. Eso quiere decir que la última renta de estos 60 centavos eran el equivalentes a un 2.15%. Claro, esto es solamente un pago de los 4 que hace durante todo el año. Esto quiere decir que este 2.15% trimestral es más bien como un 8.6% anual. Un muy buen 8.6% comparado con lo que veíamos en los bonos, es algo similar. Quiere decir que si nosotros generáramos ese 8.6% todos los trimestres, solo necesitaríamos de por ahí de 1.4 millones de pesos para generar 30,000 pesos cada trimestre para administrarlo a 10,000 pesos cada mes. Sin embargo, nota que no siempre será exactamente lo mismo. Esto fue el último trimestre, pero te das cuenta que cada trimestre el pago es ligeramente diferente. Entonces, tendrás que tener cierta flexibilidad con tu ingreso, de que no siempre va a ser lo mismo, te va a ser suficiente para cubrir tus gastos, qué tanto dependes de exactamente 10,000 pesos al mes, o si más bien puedes adaptarte a lo que vayas recibiendo con esta opción. Entonces, no es para todos. Lo que sí es que con las fibras, de nuevo, el valor puede variar. Por ejemplo, cabe la posibilidad de que cuando ya necesites más de los ingresos pasivos de tus fibras, y puedas vender todo lo que tenías en fibras, lo vendas más caro que cuando lo compraste. Y al contrario de los UDIbonos, no está limitado este crecimiento a solamente la inflación. Los UDIbonos van a crecer solamente la inflación. Los bonos no van a crecer nada para empezar, solamente te pagan los intereses y ya. Pero las fibras tienen la posibilidad de crecer más allá de la inflación. Nadie dice que solo tienen que crecer la inflación. Aunque los bienes raíces tampoco suelen crecer muchísimo más rápido que la inflación. De hecho, en los últimos 5 años, la Fibra 1 que estamos viendo de ejemplo, sus acciones han pasado de 22.50 a 26.80 al momento de grabar este video. Eso quiere decir que en los últimos 5 años han crecido 19.11%. Suena bien si vemos solamente el 19%, pero eso solamente es un 3.56% anual. En el mismo periodo, en México se acumuló una inflación de 30%. Entonces, ni siquiera creció al mismo ritmo que la inflación. Solo creció 19% contra 30% de la inflación. Los UDIbonos, al menos en los pasados 5 años, habrían crecido más. Cada uno sus pros y sus contras, por supuesto, pero esto te da una mayor idea. Ahora, la cuarta opción de la lista para generar ingresos pasivos son los dividendos de las acciones. Que muy similarmente a los bienes raíces, cuando tú compras acciones de una empresa, esta empresa puede repartir dividendos de forma trimestral. Esencialmente es como un reparto de utilidades. Las utilidades que tuvo esa empresa durante el trimestre las puede repartir, o al menos parte de ellas, a los inversionistas. Obviamente de forma proporcional, según cuántas acciones tienes o qué porcentaje de la empresa te pertenece. Ahora, no todas las empresas pagan dividendos. Hay algunas que siempre deciden reinvertir las utilidades para tener quizás mayor crecimiento potencial. Pero lo que podrías hacer es buscar algunas de las acciones que ya sabes o que son famosas por siempre pagar dividendos. O, mejor aún, buscar fondos que juntan decenas o a veces centenas de acciones conocidas por repartir dividendos y los agrupan en un solo ETF, por ejemplo. Que un ETF lo puedes encontrar también, así como las fibras, así como las acciones, a través de cualquier casa de bolsa. Sin embargo, tanto las acciones como los ETFs van a tener aún más volatilidad que las fibras. Si vimos que Fibra 1 cada trimestre pagaba ligeramente diferente, que además puede ir creciendo su valor, al contrario de los bonos, que siempre valen lo mismo, al contrario de los UDIbonos, que crecen solamente la inflación, las acciones y los fondos o ETFs de acciones, pues aún peor, son muchísimo más volátiles. Te pueden pagar un monto diferente, pueden crecer, pueden decrecer en valor. Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de inversiones. Veamos unos ejemplos como para darnos una idea de cuánto tendríamos que invertir para generar esos 10,000 pesos de ingreso pasivo mensual y cómo es que puede ir cambiando el valor. Tomemos el ejemplo de Coca-Cola, que
Es una de las acciones más famosas que generan este ingreso pasivo, estos dividendos, que los dividendos son bastante estables y que suben todos los años. Es una de las mejores opciones para generar estos dividendos. Apenas el 1 de diciembre repartió dividendos de 9 pesos con 26 centavos. Y si te das cuenta, es exactamente lo mismo que repartió en septiembre y en junio y en marzo. Entonces te da una muy buena estabilidad. De hecho, podemos ir más atrás y darnos cuenta de que no solamente eso, todos los trimestres paga lo mismo, sino que más bien cada año el dividendo va cambiando. 2024, por ejemplo, fue de 8 pesos con 81 centavos. En 2023 de 8.35. En 2022 de 7.99 y así sucesivamente. Entonces, suena excelente. Me paga de forma estable y va subiendo cada año. Sin embargo, los datos recientes de 9 pesos con 26 centavos son sobre una acción que vale 1.273 pesos. Eso es el equivalente a un 0.7% o un 2.8% anual porque es trimestral. Entonces hay que multiplicar por 4. Solamente 2.8 comparado con el 8 y tantos de Fibra 1, con incluso los 4% de Udibonos, significa que si con Coca-Cola quisiéramos generar 10,000 pesos mensuales, 30,000 pesos trimestrales de dividendos, tendríamos que invertir casi 4.3 millones de pesos. Muchísimo más que las opciones que hemos visto hasta ahora. Sin embargo, similar a Fibra 1, Coca-Cola o cualquier acción también puede ir subiendo de valor. Y tampoco hay un límite de cuánto puede crecer. No es como que solo vaya a crecer la inflación. En los últimos 5 años, Coca-Cola, la acción, ha pasado de 1.053 pesos a 1.273. Un crecimiento de solamente 21%, ligeramente superior al 11% de Fibra 1, pero aún bastante menor que el 30% de inflación acumulada en ese periodo. Entonces, de nuevo, no es como para decir que definitivamente es una mala opción o que una es mejor que la otra, son simplemente de naturaleza diferente, pero te da una mejor idea de qué puedes esperar de cada una. Sin embargo, como te decía, es mejor en realidad no invertir en acciones individuales. Incluso Coca-Cola, que parece tan estable, que es una marca tan grande y que parece que simplemente cada año te paga cada vez más dividendos, incluso esta puede significar mucho riesgo para ti. El depender completamente de una sola empresa es muy riesgoso. El poner todos tus huevos en una sola canasta es algo que definitivamente no debes hacer con tu dinero. De preferencia quieres diversificar. Y eso es lo que logras a través de lo que te decía, ETFs, fondos cotizados que encuentras en cualquier casa de bolsa, que agrupan a veces centenas de empresas. Y que así, si una de esas, o dos de esas, o 10 de esas caen en valor, o de pronto no pueden pagar dividendos, o X o Y, pues solamente es una pequeña parte de toda tu inversión. Uno de los mejores ETFs de dividendos que puedes encontrar allá afuera es VYM, que es de Vanguard, y que por ser de Vanguard tiene comisiones bastante bajas. Te cobra solamente 0.06% de comisión anual, a pesar de que está agrupando y administrando los dividendos de 566 empresas en 10 sectores diferentes. Entonces, gran diversificación en comparación de solamente invertir en Coca-Cola. Su último dividendo de VYM fue el equivalente a 2.4% anual, entonces ligeramente menor que el de Coca-Cola, significando entonces que necesitas por ahí de 5 millones de pesos para generar los 10,000 mensuales o más bien los 30,000 trimestrales. Pero, al contrario de Coca-Cola, en los últimos 5 años VYM creció 45.74% contra el 21% de Coca-Cola. Entonces, sí habría crecido más que la inflación. Sí, llega un punto en el que ya no necesitas de los dividendos, ya no necesitas del ingreso pasivo y llegas a vender tu inversión. En nuestro ejemplo, sí habrías podido vender más caro y tener más dinero incluso que los Udibonos, que solo habrían acumulado ese 30% de inversión. Sin embargo, solamente para redoblar el tema de este video de que los ingresos pasivos son incompatibles con el interés compuesto, nota cómo VYM se compara contra otro ETF de Vanguard que se llama VUAAN. Al contrario de VYM, VUAAN no está invirtiendo solamente en empresas que pagan buenos dividendos. Invierte en el S&P 500. 500 empresas solamente de las más grandes en Estados Unidos. No las categoriza por las que pagan dividendos o las que no pagan dividendos o las tecnológicas. No hace categorización, solamente las más grandes. Listo. Además, VUAAN toma los dividendos
y los reinvierte en VUAN. Compra más de las empresas. Entonces, en lugar de estar dependiendo de los dividendos, los está reinvirtiendo, generando ese interés compuesto. La diferencia es que mientras VYM en los pasados 5 años creció 45.74%, VUAN creció 81.58%. Entonces, ahí está la razón por la que el ingreso pasivo es incompatible con el interés compuesto. Entonces son completamente opuestos, son para completamente diferentes objetivos. Es cuestión tuya de entender en qué momento necesitas el uno o el otro. Estas han sido entonces 4 opciones que tienes para generar ingresos pasivos. No necesitas más que el minuto que te toma hacer la compra de los instrumentos en donde sea que hagas la compra. Pero, ¿qué pasa si tú más bien quieres generar ingresos semi-pasivos, que requieren de muy poco esfuerzo, unas cuantas horas a la semana? Tienen la ventaja de que no necesitan gran capital, como los millones que necesitas en estos ejemplos que vimos en este video, aunque la desventaja de que sí necesitan de que trabajes. Pero quizás sea el punto medio perfecto entre ingresos no pasivos, que es tu trabajo, y los ingresos pasivos, que son las opciones que acabamos de ver. Si quieres conocer qué opciones hay para generar estos ingresos semipasivos, próximamente voy a publicar un video sobre mis propios ingresos semipasivos que no me requieren de más de 8 horas a la semana, que de nuevo puede ser justamente el punto medio perfecto entre las dos alternativas. Suscríbete si no te quieres perder ese video, pero por ahora espero que este video con esas 4 opciones de ingresos pasivos te ayude a entender, para empezar, en qué momento buscar ingresos pasivos contra el interés compuesto y, cuando sabes que lo necesitas, cómo comparar entre las opciones disponibles. Espero, como siempre, que este video te sea de utilidad y nos vemos en la próxima.